Bueno, en invierno, debido a las bajas temperaturas, muchas personas dejan de hacer actividad física y aumenta también la ingesta de algunos alimentos bastante calóricos. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para esta época del año? Se lo vamos a preguntar a la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, que nos acompaña en nuestro bloque ahí de todos los días, lunes, Salud en Directo. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, yo creo que la clave acá, no sé cuál es, cómo uno no puede subir de peso en el invierno. Primero acá vamos a conversar un poquito de cuáles son los motivos por los cuales comemos un poco más en el invierno, ¿sí? Aparte de tener esta sensación de querer algo calentito para no quedarnos muertos de frío. Entonces vamos a ver una gráfica para poder ver esto. La serotonina es un neurotransmisor que nosotros generamos en nuestro organismo cuando sentimos sensación de placer. Entonces, en el invierno por lo general baja este neurotransmisor y con las cosas dulces, chocolate, calóricas en general sube. Entonces, como en el invierno está un poquito más bajo, tendemos a comer más este tipo de alimentos. También, como tú dijiste en una introducción, disminuye la actividad física, porque mucha gente no le gusta ir al gimnasio, por ejemplo, le gustan más los deportes al aire libre. Ah, deporte al aire libre. ¿Sí? Claro, y en esta época del año no hay mucho deporte al aire libre porque hace más frío, a diferencia, por ejemplo, empieza la primavera y todos salen a trotar, hacen running y ese tipo de cosas. Entonces también disminuye un poquito la actividad física y por eso tendemos a subir un poco más de peso. La sensación de frío se asocia a la grasa. En general la grasa es como un protector térmico que nosotros tenemos. Mientras más grasitas tenemos, en general vamos a tener menos sensación de frío. Entonces también por ese lado empezamos a subir un poco más de peso. La disminución de fibra. En el verano por lo general tendemos a comer más frutas, más verduras, pero disminuimos la cantidad de fibra propiamente tal porque cocinamos todo para que sea un poco más templado, entre comillas. Y en ese minuto que cocinamos perdemos la fibra. La fibra siempre se pierde con la cocción. Entonces al disminuir la fibra tendemos a absorber más lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, una verdura cruda, no sé, una selga cruda, o al dente en general, no muy cocida, va a tener una cantidad de fibra muy grande a diferencia de una selga en un guiso, por ejemplo. ¿Qué comidas con fibra debiésemos no cocinarlas tanto para poder consumir en el invierno? Tratar en general de todas las verduras, cuando hacemos un guiso, una tortilla, una sopa, un budín, etcétera, que no sean muy cocidas, porque si no generamos este efecto que yo te digo que perdemos la fibra y se hace más absorbible para el ser humano ese carbohidrato. Recordemos que todas las verduras y las frutas son carbohidratos igual que un arroz, un fideo, sin embargo que tiene una cantidad de fibra importante, que por eso las botamos por el intestino grueso en el fondo. Entonces por eso es sumamente importante que todas las preparaciones no sean muy cocinadas, porque lamentablemente obviamente es mucho más menos rico comerse un plato de ensalada, por ejemplo, que comerse o tomarse una sopita en esta época del año que nos va a dejar un poquito más templados, entre comillas. Ahora tenemos preparadas otras gráficas que queremos compartir con ustedes para irles contando un poco sobre esto de no subir mucho de peso en el invierno. A ver, los principios fundamentales del balance energético. Claro, lo que pasa es que acá es como un resumen de lo que conversamos. Como vamos a comer un poco más y vamos a hacer un poco menos de actividad física en esta época del año, obviamente que va a ocurrir un desbalance energético y vamos a tender a acumular un poco más de grasa y aumentar las reservas energéticas, que es lo que está pasando al comer más y disminuir el gasto energético. Entonces es como el resumen de por qué uno sube de peso. Ahora, por lo tanto, hay que gastar más y en ese sentido, si es que uno está acostumbrado a hacer deporte o a trotar, no dejar de hacerlo entonces en el invierno. Claro, a lo mejor tratar de optar por otro tipo de deporte que no sea tan frío en esta época del año. No sé, podemos hacer muchos deportes dentro de la casa o tratar en esta época del año ir a un gimnasio si nos molesta mucho el frío, que obviamente que las ganas de hacer deporte no se nos van a ir quitando. Subir las escaleras también. Subir las escaleras. Y para los niños, por ejemplo, hay muchas formas de hacer ejercicio en la casa. Antiguamente, siempre lo conversamos acá, uno saltaba la cuerda, jugaba lucha y ese tipo de cosas que ahora no se hacen. Entonces tratar de un poquito de imitar esas actividades que se hacían un poco antes por los niños. Todos estos juegos que existen de computador, hay muchas versiones que son para hacer deporte. Entonces, si no queremos que el niño salga a andar en bicicleta porque hace mucho frío, porque hubo lluvia, no sé, millones de factores, podemos tratar de incorporar esos mismos juegos de video que están ahí todo el rato. Estar con el botoncito, poder jugar, hacer un movimiento. Que no va a ser lo mismo que hacer un deporte, pero sin embargo va a haber un gasto calórico mucho mayor. Y aquí tenemos el almuerzo y otras cosas que podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo alimentarse en el invierno? 3 veces por semana verduras, cremas, tortillas, budín, chapsui.
Y eso es sumamente importante, que entendamos que no tienen que ir acompañados de carbohidratos, porque las verduras ya son carbohidratos. La señora en la casa por lo general tiende a acompañar un guiso de zapallo italiano con un poco de arroz, por ejemplo, o unas papas doradas. Ojalá que no sea así, que sea con una proteína, pollo, pavo, que este sea el acompañamiento de la parte proteica, no que necesitemos además agregarle otro carbohidrato extra. Por ejemplo, las cremitas de verdura, una sopa de zapallo, etcétera, también tratar de incorporarle un poco de proteína. Las proteínas generan saciedad. Por ejemplo, en vez de prepararla solo con agua, la hacemos con leche descremada. Entonces, al prepararla así, vamos a generar un efecto más saciante, vamos a quedar más satisfechos. Entonces, vamos a generar que no nos dé hambre tan rápido, porque ese es un problema grande también de las sopas de verdura o las cremas, que quedamos con la misma hambre. 15, 20 minutos y ya estamos con hambre. Exacto. Entonces, para mejorar eso, tenemos que tratar de incorporarle proteínas para que eso no pase. Legumbres. 2 veces por semana legumbres. Las legumbres son sumamente buenas. En general también tienen un aporte proteico importante, pero las debemos acompañar con un poco de carbohidratos para que los aminoácidos limitantes que tienen en general mejoren la calidad de esa proteína. El problema de las legumbres, a diferencia de una carne en la calidad proteica, es que tiene algunos aminoácidos que no existen, y para que eso se complemente nosotros le acompañamos con arroz, fideo, etcétera, ese tipo de cosas. Ahora, arroz, salió el arroz integral que se vende, pero no existe mucho en la Condorcet. El mercado ha ido a poquito creciendo, que claro, demora más la cocción, pero tengo entendido que es mucho mejor que el otro, ¿no? Por supuesto, o sea, todas las cosas integrales, que yo te conversé en un principio que perdía la fibra, las verduras por estar cocidas, sería súper bueno que en esta etapa del año trataran de aumentar el consumo de cosas integrales para que aumentara un poco el consumo de fibra. Siempre recordemos que un arroz integral, por ejemplo, y también lo hemos conversado acá, un arroz integral se va a absorber menos que un arroz normal. No es que en el envase tenga menos calorías que el otro, sino que al proceso de digestión lo absorbemos menos. Entonces, por eso las cosas integrales son tan buenas. Nunca tenemos que, porque hubo una controversia hace un tiempo que el pan de molde, por ejemplo, integral, tenía más calorías que el pan blanco. Eso puede ser cierto, sin embargo, en el proceso de digerirlo, de absorberlo, lo vamos a absorber menos por tener fibra y se va a botar. No siempre hay que fijarse en las calorías que traiga. No, yo me fijaría un poquito más en las grasas saturadas, en ese tipo de cosas, más que en la caloría propiamente tal, porque si tiene una cantidad importante de fibra, esas calorías no se van a absorber todas. Y los guisos, que es lo otro, ¿no? Los guisos, por ejemplo, en esta época del año la señora en la casa prepara mucha cazuela, carbonada, ese tipo de cosas, que es bastante bueno y se puede preparar de manera sana. El punto es prepararlo de manera sana, sin el acompañamiento de longanizas ni ese tipo de cosas, igual que las legumbres. Entonces ahí ya empezamos a arruinar. Si fuera una cazuela normal y no le echamos aceite y lo hacemos sin el cuero, el pollo, por ejemplo, no tendría ningún aporte importante de grasa saturada, etcétera, pero tenemos que tratar de cocinar de buena forma para que eso no pase. Y eso es lo que arrepiente. Exacto. La longaniza, que la carne, en fin. Y creo que tenemos algo más también preparado, sí, ¿no? Para poder revisar. Un bonus. Un bonus track. Exacto. Vamos a empezar a revisar a partir de ahora, porque aquí está, bueno, los vitaminas que es importante. Esto es más que nada para cómo no enfermarse en el invierno. ¿Ya? Tenemos la vitamina C, que es tan popular, pero en general mucha gente asocia la vitamina C solamente con la naranja. Pero hay muchos otros alimentos, como sale acá en la gráfica, que tienen una cantidad importante, más aún que la propia naranja. ¿Cuáles son esos? Perejil, pimentón rojo, brócoli, kiwi, fresas, limón, melón, espinacas, todos esos tienen un aporte importante de vitamina C. Otra cosa importante de la vitamina C, hay gente que se prepara juguitos de vitamina C para no resfriarse en esta época del año, pero se los toma después de un rato. La vitamina C, con la luz y con el calor, se denatura muy rápido y se pierde. 10 minutos. O sea, uno hace el jugo de naranja y hay que tomárselo inmediatamente. Si no, no tenemos el efecto de la vitamina C, si vamos a tener otras vitaminas que nos aporta. Eso pasa con todas las frutas. La vitamina C es muy lábil al calor y a la luz. Entonces, con todo lo que tú lo expongas al calor, por ejemplo, si hacemos un pescado al limón, por ejemplo, que se hace en el horno, vamos a perder toda esa vitamina C que estamos tratando de aportar. Más que nada nos va a servir como para el sabor. Los probióticos también son sumamente importantes en esta época del año porque también mejoran las defensas. ¿Tú sabes lo que son los probióticos? No. Los probióticos, nosotros tenemos microorganismos en nuestro intestino, ¿ya? Sí. Y esos microorganismos nos protegen, pero sin embargo, con el estrés, con el smog, con un montón de cosas, que traen probióticos y vienen perdemos esos bichitos que tenemos en el organismo, en el intestino, y los probióticos traen estos como microorganismos para mejorar nuestra flora intestinal y así mejorar nuestras defensas y poder protegernos de todas las enfermedades como del invierno.
Bueno, ya sabe los consejos ya, así que a tomar nota para tratar de no subir de peso en este invierno. Vamos a evaluar esto por ahí por octubre. Vamos a ver cómo nos fue. Ya, a ver si es que esto sigue tal cual o no. Se sube en promedio más o menos 1 a 2 kilos en el invierno. Ya, nos vemos. Cuidarse, nos vemos. Que esté bien, chao.